La clase pasada nos quedamos, habíamos visto concerniente a lo de base de datos, repasamos bastante sobre eso, luego hicimos la función extrae y por último terminamos viendo la función sí. También la función sí, de las cuales constaba de tres partes, que era la condición, si la condición se cumple, y por último si la condición no se cumple. ¿Está bien? Ahí está. La condición, si se cumple, y si la condición no se cumple. Recuerden que la función sí solamente consta de tres partes. ¿Sí? Tres partes. No existe la cuarta parte. Pero sí puede haber una función dentro de otra función. Eso es lo que usualmente se conoce como funciones anidadas. ¿Qué significa? Que vamos a colocar una función que puede ser la misma como puede ser otra dentro de esta función sí. De repente veamos un ejercicio pequeño o les comente cómo sería, ¿no? Un caso sobre de esa índole o de esa magnitud. Entonces, en función de esto vamos a ver prácticamente toda la clase del día de hoy, ya que aquí hay varias cosas que mencionar, ya que esta función tiene varias partes, o mejor dicho, varias variables. Por ejemplo, dentro de ellas tenemos la función que se llama contar puntos i. Vamos a comentar en el chat que estamos en Meet. A ver. ¿Dónde está el chat? Ay, acá está. Ya. Seguía comentando. Entonces, la función sí tiene varias variantes. Por ejemplo, esta es una de ellas, que es contar puntos sí. Contar puntos sí. ¿Y para qué sirve esta función? Esta función, a diferencia del contará, que ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Recuerdan el contará? Que es para contar una cantidad de celdas en las cuales podíamos colocarle un nombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Podíamos colocarle un nombre y contaba una cantidad en específico. Pero acá la función contar puntos sí hace lo mismo, pero para esto hay que tener un criterio. En este caso vamos a llamarlo una variable. Por ejemplo, supongamos que en un salón de clase supongamos que en una clase yo quiero saber cuántas personas son de Miraflores, por decir. Entonces, una cosa es buscar o saber cuántas personas hay en un lugar, ¿sí? En un lugar que sería un salón de clase, ¿no? Pongamos que hay 30 personas. Pero si yo quisiera saber que de esas 30 personas, cuántas son de un distrito en específico, ahí es donde se utiliza la función contar puntos i. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Repito, la función contar solo es para saber cantidad de información de celdas que hay en una selección. Pero en cambio aquí la diferencia está que vamos a buscar o vamos a encontrar o sumar la cantidad de personas que hay en función de una variable. Entonces ahí, por ejemplo, están preguntando cantidad de Lima, cantidad de Surco y cantidad de Miraflores. ¿Sí? Cantidad de Surco, cantidad de Lima y cantidad de Miraflores. Entonces ahí la función tiene dos partes. Igual contar puntos sí, que es contar puntos sí, y de dónde a dónde se refiere la selección, o sea, las celdas, de qué parte a qué parte van las celdas. Y la otra parte es la variable. Y en esa parte que dice variable iría la palabra del distrito. O sea, de dónde a dónde sería, por ejemplo, ¿no? De A3 hasta B6, por decir. Y el punto y coma, luego viene la variable que sería, por decir, Lima. Y de esa manera encontraría todas las personas que son de Lima. Luego cambiamos de variable por Surco y encontraría lo de Surco. Y por último, las que son de Miraflores. Eso es lo que haría la función. Ya. Hay otra variable más o otra función similar
que es sumar puntos i. Tiene casi la misma mecánica, con una diferencia. También tiene casi la misma mecánica, pero con una diferencia. Que aquí, aparte, va a tener una tercera parte. Ya no solamente dos como la de contar puntos i. ¿Qué tal, Fabricio? En contar puntos i tenía dos partes. Que era de dónde a dónde, o sea, la selección de las celdas y la variable. Pero aquí, en sumar puntos i, ya no solo tiene dos partes. Acá ya tiene tres partes. ¿Por qué? Porque acá es nuevamente la selección, la variable y el rango de suma, que es así como lo llama Excel. Yo lo llamo de dónde a dónde va a sumar. O sea, de qué celda hasta qué celda va a ser la sumatoria. Entonces, otro ejemplo. Nuevamente, un salón de clases, supongamos que hay 30 personas. Y si yo aplico contar puntos i, es para saber cuántas personas son de tal distrito. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, el sueldo de todas esas personas que son de tal distrito, es ahí donde se aplica sumar puntos i. Entonces, para eso, primero hay que saber cuántas personas son de tal lugar. Por eso se selecciona de dónde a dónde. Luego la variable, que significa el distrito. Y como tercer punto, los sueldos de esas personas. Entonces aquí en sumar puntos i, cuando veamos en la hoja de Excel, es para encontrar en función de una selección, en función de la variable también. Entonces acá consta de tres partes. Como mencioné en clases anteriores, la función si es una de las más completas, tiene más variables, pero estas son las que más utilizan, que es el si solo, igual si, luego el contar puntos si, y ahora estamos viendo el sumar puntos si. Y luego también tiene otras dos modificaciones, que es el si con el i y luego el si con el o. ¿Sí? Función i y función o que se combinan con el si. Entonces por eso comentaba que esta función es muy importante que la conozcan y que sepan su aplicación, porque luego lo vamos a combinar con otros ejercicios que habíamos visto con anterioridad. ¿Está bien? Esto es lo que faltaba de la clase pasada. También les había comentado que hay un ejercicio que aquí podemos aplicar lo que vimos la clase pasada y la clase número 2. Les pregunto antes de resolverlo. ¿Lo intentaron? Intentaron aplicar en este ejercicio de la función .si, en las cuales acá había una regla, ¿no? En las cuales el monto, el peso máximo permitido es 60 kilos. ¿Cuál era la problemática acá? La problemática era que si acá el peso era 60, se entiende que no paga nada. Pero también se entiende que si el peso es menor, por ejemplo 40, aquí debe ser 0. ¿Está bien? Ahí debe ser 0. Cosa que no sucede cuando habíamos aplicado. Todavía todo se aplicó con sí. A ver, no funciona igual. La función que habíamos aplicado era esta, ¿no? Igual, paréntesis, si esta cantidad menos 60 para saber lo permitido multiplicado por el costo en exceso. Ya, eso fue lo que vimos en esa clase, o lo que hicieron también en la evaluación, ¿no? En las cuales dependiendo del peso pagaba una cantidad. Y si la cantidad era 60, se entiende que era 0, y si la cantidad era inferior, debería ser 0, pero hasta ese punto o hasta ese momento que no habíamos visto la función si, las cantidades nos daba como resultado negativo. Entonces la pregunta era, ¿qué teníamos que hacer o cómo aplicar la función si para que aquí a la hora de arrastrar las cantidades, si es menor, sea igual 0? Entonces les pregunto, ¿lo intentaron? ¿Alguien que lo haya intentado quiera comentar? Por ahí, no sé, Jocelyn, Miguel, Lili, que lo haya intentado, al menos. Ya que también se resuelve con lógica. No, profesor, no tuve tiempo, disculpe. Ok, sí. A ver, alguien que lo haya intentado de todos los que están conectados el día de hoy. Ya que es bien simple, ahorita lo voy a resolver, pero quería saber al menos si lo habían intentado.
Profesor, buenas noches. Ese es similar a la evaluación que hicimos, ¿verdad? Bueno, Sí, es el mismo ejercicio, solo que les así. comenté en esa ocasión que había un detalle, en el cual si el monto era inferior, Excel nos iba a dar como resultado cantidades negativas, lo cual nosotros entendemos con nuestra lógica que si era inferior, aquí debería dar como resultado cero. Entonces les comenté que para aquí de resultado cero hay que aplicar la función sí. Entonces les dejé de tarea cómo se aplicaría aquí la función sí. De qué manera podemos agregarle o implementar la función sí para que aquí la cantidad, si es inferior, dé resultado cero. Bueno, a ver, paso a resolverlo. ¿Cómo sería en ese caso? A ver, no es necesario borrarlo, pero lo voy a borrar por un tema de orden, ya que es la misma función. Entonces empezamos. Igual si voy a colocar primero la estructura, me refiero a esto. Ustedes saben que esta es la estructura de la función sí, ¿verdad? Vamos a darle más espacio. A ver, esta es la estructura de la función sí. Igual si tres bloques. A ver. Recuerdan que en el primer bloque va la condición. Segundo, si se cumple, y tercero, si no se cumple. Entonces, en el primer bloque iría la condición. ¿Cuál sería la condición? La condición sería que si esta cantidad es menor a 60, ¿sí? Si esa cantidad es menor a 60, si se cumple, entonces realizaría la operación que habíamos realizado en la segunda clase. Repito, si esa cantidad es menor a 60, sí, a ver, me estoy confundiendo, creo. Si la cantidad es menor a 60, el resultado aquí sería 0, disculpen. Ya que podemos jugar con la cantidad, podemos colocarle menor o mayor. Lo único que cambiaría sería el orden aquí de qué es lo que tú quieres que resuelva. ¿Sí? Lo voy a hacer de las dos maneras, a ver, mejor, para que lo entiendan. Ya, primero con el mayor. ¿Ya? Si la cantidad es mayor a 60, lo voy a hacer con las dos formas. Si la cantidad es mayor a 60, entonces realizaría la operación. ¿Y cuál sería la operación? La operación sería, como vimos en clases pasadas, paréntesis, la propia cantidad menos 60 multiplicado por G37 en este caso. G37 ya no se asusten por el G37, esa es la razón por la cual la primera clase comenté o mencioné que se trabaja con las primeras filas. Porque si uno utilizara el otro espacio que hay en una hoja, aparecerían estas letras, ¿no? Letras raras, combinadas, números más grandes. Ya, bueno, en este caso da la ocasión. Ya, entonces, nuevamente, si se cumple esta condición, que la cantidad seleccionada sea mayor a 60, entonces aplicaría la función que habíamos colocado en la clase número 2. Pero si no se cumple, entonces el resultado es 0. El resultado es 0. Entonces vamos a probar si en verdad funciona. Entonces miren acá el resultado es 0. Pero si acá el resultado yo coloco 70, ahí recién opera. Ahí recién está operando 70 menos 60, 10 por 2, 4, 5, 24,50. Ahí recién está operando. Si yo coloco 60, se entiende que la cantidad sería 0. Y si yo coloco 59 o una cantidad inferior, ¿sí? Si yo coloco 59 o una cantidad inferior, se entiende que también sería 0. Se entiende que también sería 0. ¿Entender el ejercicio? A ver, nuevamente lo muestro ahí más o menos para que lo analicen, lo asimilen. A ver, mírenlo bien. Ahí está. Lo único que ha cambiado es que le hemos agregado la función sí. Toda esta primera parte ya la conocen. Ya la hemos visto en la clase 2 y en la evaluación, que es la cantidad menos lo permitido multiplicado por el costo en exceso. Ya, eso de ahí no es nuevo. Lo nuevo es la función sí, que es todo este bloque de acá, más la parte final. Ya, esta sería de una manera. También esta sería la forma en la cual partimos de la cantidad mayor. ¿Qué pasaría si coloco al revés? ¿Cómo sería al revés? Al revés sería así. Va a dar el mismo resultado obviamente. Igual si paréntesis, ¿sí?
Si la cantidad, ahora vamos a poner que es menor, lo contrario, menor a 60. Si la cantidad es menor a 60, entonces si esto se cumple, el resultado es 0. Caso contrario, realizaría la operación que ya hemos realizado, ¿no? Que es la propia cantidad menos 60 multiplicado por el 1,75. ¿Está bien? Y nos va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia de esta función con esta función? En la práctica no tienen ninguna diferencia. En la práctica son iguales, pero en sintaxis son distintas. ¿Por qué? Porque aquí yo he colocado que si la cantidad es mayor, entonces va a operar esto de acá. ¿Y por qué esto de acá? Porque por teoría sabemos, ¿dónde está acá? Que aquí en el medio siempre va a ir la parte si se cumple. ¿Está bien? En la parte del medio siempre va a ir lo que va a suceder si se cumple. Y en la parte final siempre va a ir lo que no se cumple. ¿Está bien? No se puede alterar esto. Quiero decir que esto no puede venir acá ni esto tampoco acá. Eso no se entiende así. Ese orden ya está establecido. Que primero va si se cumple y luego va si no se cumple. ¿Sí, Milagros? ¿Quieres preguntar algo? ¿O Miguel, querías preguntar algo? Comenten porfa si se ha entendido. Comentaba que también estoy un poco adolorido, me he hecho un chinchón en la pierna, me he golpeado. Bueno, comenten, ¿se ha entendido? Voy a colocarle el igual. Ahí está el igual, y por acá el igual. Ya, entonces, esta función repásenla por favor, miren, es el mismo ejercicio. ¿Sí? Es el mismo ejercicio, solamente que ahora le he agregado el igual sí. Luego, cuando ya tengan más experiencia, le pueden agregar algo más, que sería validación de datos. Disculpe, en mi caso ya no puedo practicar. Ya, ok. Luego esto se puede agregar validación de datos. Y luego también formato condicional, en el caso que quieras que tenga colores. ¿Se acuerdan los colores? Acá también podemos agregarlo. Y eso de los colores ya saben. Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo colocar? A ver, ya. Por ejemplo, acá en formato condicional, ¿no? Formato condicional, vamos a colocarlo todo en número, para que no se vea tanta cosa. Solo le estoy cambiando el formato. Pasarlo de un formato de moneda a un formato de número. Entonces saben que formato condicional, regla para saltar celdas, más reglas. De las cuales, si la regla, o si la cantidad, mejor dicho, si la cantidad es menor o igual a 0, entonces el formato sea, por decir, de color rojo, ¿no? Eso ya lo hemos visto antes, de color rojo. Aceptar. Ahí está. Y también, nuevamente, regla para saltar celdas más reglas. Si la cantidad es mayor o igual a 1, entonces el formato, el color vamos a colocarlo azul. Aceptar y aceptar. Entonces, como mencionaba, esto es lo bonito de Excel, al menos a mi parecer, que mientras más uno conozca más herramientas o domine más cosas, obviamente con la práctica, los ejercicios o lo que uno pueda hacer en Excel se va ampliando. Va a poder realizar cosas más complejas, ¿no? Entonces miren, acá en este ejercicio ya hemos combinado varias cosas. Empezamos viendo una función simple, ya le hemos colocado el sin, ya tiene formato condicional. Faltaría agregarle validación de datos. ¿Qué es validación de datos? Es para que aquí no exista cualquier cosa, o sea, solamente cantidades numéricas que estén en un rango. Entonces esas especificaciones o esos parámetros, eso ya se hace con validación de datos. Por eso no creo que lleguemos a hacer, solamente hasta este punto, que ya son 3 cosas no importantes: formato condicional, función si la cantidad, como dije, es menor a tal, debe ser igual 0. Y por último el formato, ¿no? Ya, bueno. Este ejercicio, como saben, luego lo voy a compartir. Este es de la clase pasada. Termino lo de la clase anterior, ya que faltaba ver unas cosas. Esto fue lo que realizamos la clase anterior. Paso a hacer la hoja de préstamo. Seguimos practicando la de formatos condicionales. A ver. Tenemos por aquí una tabla en las cuales
nos piden hallar el interés, el total en soles y el total en dólares. Ya, y tenemos un tipo de cambio. Ya, esto de aquí es repaso. Lo nuevo viene en la parte inferior. Acá vamos a aplicar el contar sí y el sumar punto sí. Pero esta parte de aquí ya la hemos visto antes, ¿no? Por acá me preguntan el interés. Recuerden siempre, aunque no te den reglas, ¿sí? No se acostumbren a eso. Aunque no te den reglas de qué es lo que tienes que operar, tienes que utilizar tu criterio, ¿sí? Tienes que utilizar mucho tu criterio. Como diría un profesor de geometría, visión-relación. Si yo tengo por acá una cantidad y tengo por acá un porcentaje y me piden un interés, entonces se entiende que va a ser el 10% de esta cantidad. ¿Cuánto sería el 10% de 1000? 100 soles, ¿verdad? También les comenté que cada vez que vean porcentaje, te tiene que venir a la mente la operación de multiplicación. Siempre sí diría que sí. Entonces igual la cantidad multiplicada por el porcentaje. Y si yo multiplico esas dos cantidades, el resultado va a ser 100. 100, ¿está bien? 10% de 1000, la décima parte de 1000. Ya, ¿qué más? Ya tengo por acá una cantidad, tengo un interés. Dice, profe, en mi caso todavía no está no me sale B3. ¿De qué ejercicio, Milagros? ¿Te refieres al de ahorita o al anterior? Ya, en el library te comento, ya, porque es con la función sí. Tienes que agregarle a lo que ya tienes, la función sí. Lo voy a dejar por acá, a ver un rato, para que lo compares nada más. ¿Dónde está? Lo voy a dejar acá. Ya, ahí está. Ya, decía. Tengo ahora una cantidad que es 1000 soles y tengo un interés que es 100 soles. Y me están preguntando un total. Entonces entiendo que aquí voy a realizar una suma. Si me preguntan totales, porque va a haber una sumatoria. ¿De qué? De la cantidad más el interés. Entonces sería igual cantidad 1 más cantidad 2. ¿Está bien? La cantidad más el interés. Entonces ahí la cantidad en soles sería 1100 soles. ¿Eh? 1100 soles. Y por último me preguntan en dólares. Entonces para esto yo sé que necesito un tipo de cambio. Entonces aquí tengo el tipo de cambio, que es 2.75. El tipo de cambio 2.75. Entonces también ya sabemos que cuando vamos a operar con una única celda, tienes que utilizar valor absoluto. Salvo que a esta celda tú le coloques un nombre. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle un nombre porque colocarle nombres te facilita la vida. Entonces seleccionas la celda, clic derecho, definir nombre. Entonces voy a colocarle como nombre cambio. Cambio. Puedes colocarle cualquier palabra que gustes. Ya, entonces ahora a la hora de operar ya no necesito utilizar valor absoluto, si no sería así, igual la cantidad, ¿sí? La cantidad, ¿recuerdan que era multiplicación o división cuando hablábamos de tipo de cambio? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la primera y la segunda clase cuando hablamos de tipo de cambio. ¿Cuál, John? Multiplicación. Sí, vamos a ver, recuerdan ensayo y error también. La palabra es cambio, vamos a ver qué sucede. Cambio, ahí está, cambio. Ya. Entonces, recuerden siempre la lógica, ¿no? El tipo de cambio de 1100 soles será 3025 dólares. Claro que no, ¿verdad? Entonces cambia de signo. Claro, cambia de signo. También, como siempre digo, nadie nace sabiendo, ensayo y error. Entonces, el tipo de cambio de 1100 dólares a 2.75 sería 400 dólares. Ya que recuerda que solo hay 4 posibilidades. O es suma, o resta, multiplicar o dividir. No hay otra operación más que esa. Ya, entonces hasta ahí ya se resolvió el primer recuadro. Hemos hallado el interés, hemos hallado en soles y hemos hallado en dólares. Como dije, en este caso ya no es necesario colocar valor absoluto. ¿Por qué? Porque la celda que he utilizado para operar
ya tiene una palabra, o sea, ya tiene una variable, ya tiene un nombre definido. Como ya tiene un nombre, ya no va a cambiar. Entonces, a la hora que yo arrastre, voy a obtener el resto de resultados. Y en la parte inferior, también ya saben que es una sumatoria simple, ¿no? De varias cantidades, un autosum. Y hasta ahí creo que pueden llegar. ¿Sí? El ejercicio es bastante simple. Hallar un interés, ¿no? A ver, nuevamente, lo aplico nuevamente, pero el ejercicio, como menciono, son operaciones que ya hemos visto en partes anteriores. No tiene nada de función sí, es solamente operar cantidades. A ver, tenemos la cantidad, teníamos un porcentaje. ¿Está bien? Tenemos una cantidad y un porcentaje. Entonces me preguntan un interés. Recuerden siempre que no siempre ustedes van a tener la parte de qué te va a decir que operar. O sea, no te van a decir opera esto con esto, sino tú mismo tienes que aplicar tu criterio, en la cual es el interés. Te pregunta, ¿no? Tienes una cantidad y un porcentaje. Entonces, como solo tenemos eso, se entiende que va a haber una operación, pero no cualquier operación. Si es un porcentaje, te tiene que venir a la mente que es una multiplicación. ¿Por qué no una división? Porque el 10%, si lo colocamos de forma numérica o fracción, sería 10 sobre 100. Por eso que ya implícitamente ya tiene una división. Entonces, interés sería el 1000 por el 10%. ¿Sí? El 1000 por el 10%. Y ahí obtenemos el interés, que es la suma de 100 soles. El 10% de 1000, 100 soles. En la siguiente columna me preguntan el total. Entonces, el total tiene que venirte a la mente que va a haber una suma. ¿Pero de qué? De la cantidad más el interés. Cantidad más interés. Entonces la cantidad más el interés nos da la cantidad de 1100. ¿Está bien? La suma de dos cantidades. Y en la última columna te preguntan en dólares. O sea, la misma cantidad, pero convertida en dólares. Entonces, convertido en dólares, para eso hemos aplicado una división, pero además la celda que vamos a operar o que hemos utilizado, le hemos colocado una palabra. Pero si no utilizas una palabra, recuerda que puedes utilizar el símbolo de valor absoluto. Por ejemplo, esa celda se llama C7. Y si no le hubiéramos colocado una variable, acá hubiéramos colocado así: C dólar. ¿Dónde está el dólar? Ahí está. C dólar 7. Así hubiera sido. Si no le hubiéramos colocado un nombre, acá hubiera sido C dólar 7. ¿Está bien? C dólar 7. Y hubiera dado los mismos resultados. Si yo arrastro, se entiende que no va a cambiar nada. Ahí, como ven, no ha cambiado nada. Es lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia nuevamente? Que a nivel estructural, a nivel de manejo de Excel, es muy común o es muy frecuente utilizar variables. Es muy útil. En este caso, bueno, no hay mucha diferencia, pero hay otros casos que sí, donde colocarle un nombre a una celda es mucho más práctico, por lo tanto se utiliza más. ¿Está bien? Entonces sería H10 entre cambio, que es la palabra que yo coloqué. ¿Qué pasaría si no sabes qué nombre tiene una celda? Si no te acuerdas o no sabes qué nombre tiene una celda, cuando tú selecciones, en esta parte de aquí se llama cuadro de nombres. Y ahí te va a indicar qué nombre tiene una celda. A ver, repito. Cuando no sepas qué nombre tiene una celda, a la hora que tú selecciones, en esta área de aquí, esto se llama cuadro de nombres. Ahí como ven, cuadro de nombres. Y ahí te indica qué palabra tiene. Entonces, si tú seleccionas una celda, ¿sí? Si tú seleccionas una celda y acá te aparece de esta manera B4 o C3 de algo, es porque esa celda no tiene nombre. Simplemente tiene su nombre por defecto, que es la letra y el número. Pero si tú seleccionas una celda, como es este caso, y aparece una palabra, es porque ahí se ha aplicado una variable. Ya, esa es una forma de saber si una celda tiene un nombre o no. ¿Cuál es la otra forma? En la pestaña de datos, revisar, estas. ¿Dónde estás? Nada, nombre. ¿Dónde estás?
Acá está. En la pestaña de fórmulas. En la pestaña de fórmulas está el administrador de nombres. Administrador de nombres. Y dentro del administrador de nombres, ahí va a aparecer todas las palabras que se hayan utilizado, que se hayan aplicado en Excel. Otro detalle más. Cuando tú utilizas una palabra que sea destinado como una variable, ya no puedes volver a utilizar esa palabra. ¿Sí? A ver, miren, acá hay un caso, mira. Acá hay un caso. Por ejemplo, yo he utilizado en un caso la palabra alumno. Y como ya no lo pude utilizar de nuevo, a la siguiente le puse alumnos, con S. Es porque cuando tú aplicas o asignas un nombre, ya no puedes volver a utilizar esa palabra. Lo que se conoce que ha sido reservada para el sistema. Cuando tú utilizas una palabra que ya no se puede utilizar, son palabras que están reservadas por el sistema. En este caso sería de manera manual, porque nosotros mismos lo hemos agregado. Pero hay palabras que ya de por sí en Excel están reservadas. ¿Está bien? O sea que ya tienen un significado. Eso es lo que quiere decir. Que son palabras que dentro de Excel significan una cosa. ¿Está bien? Por ejemplo, en la primera clase, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? A ver, colocamos por ejemplo lunes y arrastrábamos, ¿no? Y aparecía esta información. Ya, por ejemplo, esa palabra está reservada en el sistema. Pero si yo coloco David y aparece todo David, es porque esa palabra es una palabra simple, como cualquier nombre. No representa nada o no significa nada para Excel. Pero en cambio lunes y lo que hemos visto en esa clase, la primera, son palabras que ya para el sistema, que en este caso es Excel, representa algo o significa algo. Por eso es que nos da estos resultados. Porque si no representara nada, acá todo sería lunes, 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 lunes. ¿Está bien? Entonces, hay palabras, nuevamente comento, que están reservadas para el sistema, que significan algo para Excel en este caso. Bueno, entonces la primera parte de la tabla, sí, está simple a mi parecer. Es operaciones básicas que ya hemos visto en el primer bloque: sumar, restar, multiplicar, dividir. De ahí no pasa, pasamos a la parte inferior. En la parte inferior nos piden cantidad de clientes, cantidad de Lima, Surco, Miraflores, y por otro lado nos preguntan el total de prestado por distrito. O sea, se refiere al total de préstamo por distrito. Pero aquí le voy a agregar que adicional a eso sea en soles, ¿está bien? El total de préstamo, pero que sea en soles, o sea en función de estas cantidades. Entonces, ¿qué va a suceder acá? A ver, sigamos analizando. Como aquí dice cantidad de clientes, se entiende que va a ser la cantidad de estas personas. Como es una tabla pequeña, es algo que se puede obtener visualmente. Visualmente yo sé que de aquí hay 10 personas. ¿Está bien? Ya, pero eso es a nivel visual. ¿Se acuerdan que en otro ejercicio, no sé si está acá? Sí, por ejemplo acá una tabla normalmente es este tamaño, ¿no? Entonces aquí no te vas a poner a contar, ¿no? Cuántos hay, te vas a demorar. De repente ni pierdas la cuenta, ¿no? Entonces ahí, en estos casos, ahí donde ya tiene más sentido aplicar una función. ¿Está bien? Ya, nuevamente con el ejercicio. Entonces aquí, yo visualmente, yo sé que acá hay 10 personas. Pero nuevamente ya saben por qué se aplica funciones. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de personas que hay en esta tabla, sería así. Igual, contar a, paréntesis. ¿Pero qué va a contar a? La cantidad de celdas que hay desde aquí hasta acá. Ya, esa sería la primera forma de resolverlo. ¿Cuál sería la segunda? Nuevamente colocando variables. Seguimos practicando colocando variables. Como voy a trabajar acá en función de los distritos, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todos los distritos y le voy a colocar una variable. Pero en este caso, este conjunto de celdas ya tiene un nombre. Nuevamente, ¿cómo sé que ya tiene un nombre? Porque cuando lo he seleccionado, en el cuadro de nombres, ¿qué dice? Distrito. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta selección ya tiene un nombre asignado. Entonces ese nombre yo sé que lo puedo borrar o lo puedo modificar. Voy a borrarlo para volverlo a hacer. Administrador de nombres, distrito y borrar, eliminar. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque lo voy a volver a hacer.
Ya, entonces nuevamente, tengo la selección de todos los distritos y aquí miren, ya aparece una letra. Entonces le puedo asignar un nombre. Clic derecho, definir nombre, y le voy a colocar la misma palabra, distrito. Recuerden que puede ser cualquier palabra, puedes colocarle distrito, puedes colocarle una letra como vimos en otro caso, puede ser cualquier cosa. Voy a colocarle distrito, aceptar. Entonces, en función de esa palabra voy a trabajar. A ver. No se pierdan que esta es la función que acabamos de ver ahorita. Me preguntan ahora cantidad de lima. Ya, nuevamente, sin aplicar nada, sin aplicar ningún... Sí, puede ser de cualquier cosa. Por ejemplo, nombres de acá de las personas, distritos, puede ser de cualquier selección, muy largo. Ya, por ejemplo, decía, sin aplicar nada yo sé que aquí hay 1, 2, 3 de lima. Entonces entiendo que acá el resultado debe ser 3. Surco. Yo sé que acá hay 1, 2, 3, 4. Entonces acá va a haber 4 de surco. Y por acá Miraflores. No los he contado, pero yo sé que va a ser 3. ¿Cómo? Nuevamente matemática, ¿no? Si en total hay 10 y acá tengo 7, se supone que acá hay 3. Ya. En Excel, otro paréntesis. ¿Sí? Otro paréntesis sobre lo que estamos haciendo. En Excel, si bien no es requisito saber matemática ampliamente, pero sí es de mucha ayuda. ¿Está bien? Para Excel no es requisito mucho saber mucho matemática o que te guste la matemática, porque las operaciones las hace la propia aplicación. En el sumar nosotros no nos ponemos a sumar cuánto hay aquí hasta acá. Eso ya lo hace el sistema. Pero sí es de mucha ayuda el razonamiento matemático. O sea, no matemática en sí, pero sí el razonamiento. Como lo que acabo de mencionar, ¿no? Si yo sé que acá hay 7 y el total es 10, antes que me ponga a sumar yo sé que la diferencia va a ser 3. Entonces es muy útil también el razonamiento. Ya, entonces estos son los resultados que voy a obtener acá. ¿Pero cómo? Aplicando la función. A ver nuevamente. Entonces, ya tengo mi variable que es distrito. Y en función de esa variable voy a trabajar. Entonces sería acá igual contar puntos y paréntesis. ¿Está bien? Igual contar puntos y paréntesis. Rango. En el rango me está preguntando de dónde a dónde. Pero como esa selección ya tiene un nombre que es distrito, lo coloco. Distrito. Y dense cuenta de algo. Cuando yo he escrito distrito, miren lo que ha pasado. Se ha seleccionado toda la parte de la tabla. Punto y coma. Entre paréntesis, recuerden que va entre comillas, disculpen, cuando va una palabra. Si fuera una cantidad numérica no lleva comillas. Si fuera una cantidad numérica, repito, no lleva comillas. Pero como es una palabra, sí lleva comillas. Y sería Lima. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Entonces miren, el resultado es 3, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cómo aplica esta función o cómo funciona? ¿Qué es lo que está haciendo? Primero, está encontrando el rango. ¿Qué significa en dónde va a buscar la palabra? Y segundo, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando Lima. Entonces, está buscando que en esta selección, en cuántas celdas se encuentra la palabra Lima. Y de manera homóloga, de manera similar, igual, va a ser para la siguiente, ¿no? Solamente que va a cambiar la variable. Surco y Miraflores. Sería igual, contar puntos y paréntesis. Mi variable que es distrito, punto y coma, abro comillas, surco. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces de surco sabemos que eran 4. Y por último, Miraflores. Igual, si paréntesis. Ay, me estoy confundiendo. Contar puntos sí. Paréntesis. Distrito. Punto y coma. Abro comillas. Miraflores. Miraflores. Y cierro paréntesis. Entonces ahí están las 10 personas. 3, 4, 3. Está bien, 3 de Lima, 4 de Surco y 3 de Miraflores. Ya, antes de seguir avanzando les explico algo más. Cuando apliquen funciones, que en este caso ya es con contar puntos sí, sumar puntos sí,
a la hora de hacer la base de datos o la tabla, tengan mucho cuidado. ¿Y en qué? Vamos a ver algo. Miren, acá dice Lima y voy a hacerle un cambio tan simple. Mira, un cambio que visualmente no se nota. Pero ¿qué ha cambiado? Miren ahora. Ahora dice 2. Y nosotros sabemos que debe haber 3. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido una persona aparentemente. ¿Está bien? Acá debe haber 3. Porque sabemos que acá hay uno de Lima, acá hay 2 y acá hay 3. Pero he hecho un cambio que visualmente no se ve. ¿Sí? Visualmente no se ve que ha cambiado toda la tabla. Y errores así te puede costar muy caro. ¿Sí? Errores así te puede costar mucho. Obviamente dentro de Excel, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿O qué es lo que he hecho que ha alterado toda mi tabla? Porque un cambio lo altera todo. ¿Qué es lo que ha variado? Lo que ha sucedido es que a la hora que he escrito Lima, le he dado un espacio de más. ¿Sí? Miren, es Lima y un espacio. Y ese espacio cuenta. Ese espacio es lo que ha hecho que aquí, en vez de 3, diga 2. ¿Está bien? Si yo le quito el espacio, ahí sí vuelve a ser a 3. Entonces, ¿qué entiendo con esto? Entiendo que cuando yo digito una palabra, una información en una celda, no tiene que tener espacios, porque el espacio representa algo. Y ese tipo de errores lo he visto muy frecuente en las clases presenciales y a lo largo de toda mi experiencia en Excel. Y es bien difícil de encontrar ese error, porque nuevamente visualmente no se ve. ¿Sí? Si me preguntan acá qué está mal, visualmente no sabría decirte qué. Porque veo que hay 3 de Lima. Y no tiene nada que ver con que es minúscula, mayúscula, si es que tiene un nombre. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que a la hora que se ha escrito Lima, tiene un espacio de más. Que puede ser al comienzo, como puede ser, disculpen, como puede ser al final, como puede ser al comienzo. Miren, al comienzo le estoy dejando espacios. Y nuevamente se sigue presentando el mismo error. Conclusión. Nuevamente, a la hora que digites una base de datos, una tabla, siempre fíjate que no dejes espacios, porque cuando se opere o se requiere utilizar esa información para hacer alguna función, te va a salir mal, por el tema de los espacios que se dejan. Nuevamente, recalco que tengan cuidado porque son errores que visualmente son difíciles de encontrar, ¿no? Solamente un ojo experimentado, una persona con experiencia lo entendería visualmente. Como, por ejemplo, ya con la experiencia ya yo sé que acá está mal. ¿Cómo me doy cuenta? Por el por el espacio que deja. Miren, Lima, miren, Lima está en la misma distancia, pero este Lima está un poquito más a la izquierda. Ya, por eso menciono un ojo experimentado. Ya con la experiencia ya uno ya se puede dar cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá yo sé que Lima está un poco más a la izquierda. ¿Y por qué? Porque tiene un espacio de más. Esas cositas con la experiencia ya visualmente uno lo entiende. Pero para uno que todavía no tiene esa práctica, obviamente que le va a costar, ¿no? Bueno, ¿se ha entendido? Comenten antes de hacer el otro. ¿Algo quieren preguntar antes de la siguiente función? Que es similar. ¿Alguna pregunta de esta función de contar puntos? Sí. La estructura está en la diapositiva. Está acá. Esta es la estructura que tiene. De dónde a dónde, punto y coma, entre comillas, la variable. ¿Sí, Milagros? Al momento de sacar la cantidad de cada distrito, ¿es necesario sumarlo o no? Disculpa, habla un poquito más fuerte, a ver, estoy a volumen máximo. Al momento de sacar la cantidad de cada distrito, ¿es necesario sumar el porcentaje? Ah, sea, bueno, acá, no, más abajo. ¿Aquí? Ajá, aquí. Pero Sí. acá lo que está sumando es en función de un contar. O sea, lo que va a hacer, que va a contar cuántas celdas hay seleccionadas. Eso es lo que hace el contará. O sea, sí suma, pero no como una suma como tal, no es como contar. Bueno, sí es una especie de suma. Está bien que solamente va a contar cantidad de celdas. Ya que una suma se entiende que te diría cuánto sería un total aquí, ¿no? O sea que es distinto. Si tú usas suma, vas a saber cuánto hay en total de esto.
Pero si tú usas contará, lo que haces saber es contar que hay uno, 2, 3, 4 hasta 10. También son distintos. O sea, sí es una suma, pero de otra perspectiva o con otro criterio. Y ese criterio es el que se está utilizando acá, para saber que acá hay 2, que acá hay 4 y acá hay 3. Entonces acá ¿por qué acá hay 2? Porque acá nuevamente dije tiene un espacio. Entonces tengan cuidado con los espacios. Es muy muy importante. Siguiente parte. Acá vamos a aplicar un sumar.si. ¿Está bien? Acá vamos a utilizar un sumar.si. ¿En qué se diferencia? Se diferencia que ahora vamos a utilizar un criterio más. Pero hasta cierto punto es igual. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que va a hacer aquí Excel? Va primero a hallar quiénes son de Lima. Ya que me están preguntando aquí el préstamo en soles de Lima. Entonces, ¿de qué manera opera esto? Primero lo que hace es saber quiénes son de Lima. Acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3. Entonces, una vez que ya encontró o ya sabe quiénes son de Lima, va a sumar sus sueldos en soles. Acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3. Ya nuevamente, la función sumar.si, ¿qué es lo que hace? Primero va a encontrar en función del criterio que tú coloques, que en este caso es la palabra Lima. Y una vez que ya encontró o ya sabe quiénes son de Lima, va a contar ahora sus sueldos. Esta columna ya tiene una palabra que se llama distrito. ¿Está bien? Ya tiene una palabra que se llama distrito. Y de manera similar voy a colocarle otra variable a este conjunto de celdas. ¿Cómo se va a llamar? Nuevamente la palabra que tú gustes. Yo le voy a colocar total SO. O total SO. ¿Por qué? Porque es un total en soles. ¿Está bien? A ver, clic derecho, definir nombre y voy a colocarle total SO. Total SO. O sea, total soles. Total SO. Ya, entonces, ahora todo este conjunto de celdas se va a llamar total SO. Nuevamente, ¿cómo sé cuando tiene un nombre? Porque en la parte superior del cuadro de nombres ya aparece esa palabra. Entonces es una manera de saber que esta selección ya tiene un nombre escrito o ya tiene un nombre asignado, que en este caso es total SO. Ya, a ver, ¿cuál es la estructura de la función? Es así, igual sumar.si, paréntesis, tiene un primer bloque, tiene un segundo bloque y tiene un tercer bloque. Ya, esa es la estructura. ¿Qué va a ir en la primera parte? En la primera parte iría el rango, se refiere al distrito. Como ya tiene una palabra, la coloco, que se llama distrito. Nuevamente, resalto que colocar variables es muy útil, porque ya no tengo que seleccionar, solo escribo la palabra que le he asignado. Segunda parte, la variable. La variable se refiere a lo que voy a buscar, y yo voy a buscar Lima. Y tercera parte, se refiere a lo que va a sumar, por eso se llama rango de suma. Y la siguiente variable que coloqué se llama total SO. Total SO. A ver, vamos a ver la leyenda, ya que toda función tiene una leyenda. ¿Qué es la leyenda? Es este cuadro blanco que ven aquí. Dice sumar.si, rango, punto y coma, criterio, rango suma. Esa es la leyenda. Solo que en la diapositiva yo he colocado de dónde a dónde el criterio, o sea la variable, y de dónde a dónde va a sumar. Esa es la palabra que he utilizado en la diapositiva. ¿Está bien? Entonces, esas son las tres partes. ¿Por qué aquí está pintado de azul y por qué aquí está pintado de rojo? Porque aquí lo que está pintado de azul está haciendo referencia, que está seleccionando esa parte donde están los distritos. Y la parte que se ha pintado de rojo en la palabra, que es total SO, es porque está haciendo referencia a esta selección. Entonces es así como opera o como funciona la función sumar.si, en función de tres cosas: de dónde a dónde, la variable, y por último el rango de suma. Ahora, dato importantísimo:
en la tercera parte siempre va a haber una cantidad numérica, o tiene que ser una cantidad numérica, por eso se llama sumar puntos sí. O sea, que en esa parte, que es para sumar, yo no puedo colocar por decir esta selección de palabras que son nombres, porque no tendría sentido, son palabras. Y si tú estás utilizando el sumar puntos sí, es porque se entiende que vas a sumar, vas a utilizar números. Si no, no tendría sentido la función sumar puntos sí. Entonces, en esta parte, repito, siempre va a ser en función de números. ¿Ya? Entonces, de manera igual o similar, vamos a hallar en Surco y vamos a hallar en Miraflores. Entonces, nuevamente, igual, contar puntos sí, disculpen, sumar puntos sí, paréntesis. Mi rango de búsqueda es la palabra distrito, punto y coma. ¿Qué pasa si te equivocaste? No se pinta la palabra, como ven ahí. Es una forma también de darte cuenta que has escrito bien. Entre comillas, Lima. Disculpen, Surco. ¿Por qué va entre comillas? Porque es una palabra. Punto y coma, total so. También de repente se pregunten, ¿por qué aquí coloco entre comillas y por qué acá no si es una palabra? ¿Cuál es la diferencia? Que esta palabra distrito y esta palabra total so, cuando yo la he asignado como nombre, ya son palabras reservadas en el sistema. Y nuevamente repito qué significa. Significa que esas palabras para Excel ya significan algo, o ya representan algo. ¿Y qué representa? Representa un conjunto de celdas. Representa que un grupo de celdas ya tienen un nombre, o sea, ya tienen una variable. Y eso se le llama que han sido reservadas para el sistema. Y por eso que ya no va entre comillas. Pero en cambio la palabra surco, que es una palabra y no representa nada para el programa, para Excel, se coloca así nada más, con comillas. Y por último Miraflores. Igual sumar puntos sí, paréntesis. ¿Ven? Igual sumar puntos sí, paréntesis. Nuevamente la misma palabra distrito, punto y coma, abro comillas, Miraflores, cierro comillas, punto y coma, y la siguiente palabra es total so, de total en soles. Entonces también, nuevamente por matemática, yo sé que si sumo esto me va a dar el total en suma, ¿verdad? ¿Qué significa la sumatoria de todo esto? Si yo sumo todo esto me va a dar la misma cantidad, ¿verdad? Ahí está, 14.305 a 14.305. Nuevamente razonamiento matemático. Ya, ahora en esta celda o en esta parte ya se las dejo a ustedes para que lo hagan, pero con la columna de dólares. Es lo mismo, solamente que hay que colocar una variable acá. ¿Cómo sería? Nuevamente la selección, clic derecho, definir nombre, y en vez de colocar total so, voy a colocar total do de dólares. Total do de dólares. Total do. Y entonces se repite la misma función, pero cambiaría acá. En vez de total so sería total do. Ya eso yo lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿no? Para que practiquen de esa manera esta misma hoja. Ya, eso fue lo que faltaba de la clase pasada, que eran las dos variables, ¿no? Hoy día en la teoría vamos a ver el i y el o, aunque no creo que alcance mucho tiempo para ver ejercicios, pero seguimos practicando esta parte, ¿no? Porque esto es lo más complejo. Siguiente hoja. Vendedores. Vendedores. En este caso sí tenemos reglas, porque la función sí, recuerden que sí necesita reglas. La función sí, que depende de lo que te condicionen, ahí sí necesita reglas. Pero en cambio acá, que era porcentajes, intereses, sumatorias, y eso no necesita reglas. Ya, pero en cambio acá sí. A ver, tenemos una tabla. Dice pago de comisión por vendedores. Tenemos vendedor, tenemos estado civil, producto, monto en dólares. Me piden una comisión, una bonificación y un total a recibir. Entonces yo sé que total a recibir se entiende que va a haber una sumatoria. La sumatoria de estas tres cantidades me va a dar el total a recibir.
¿Por qué? Nuevamente, comisión, y hemos visto que se entiende que se va a sumar. Bonificación, nuevamente se entiende que se va a sumar. Nuevamente, criterio, razonamiento. Si tú dices total a recibir, se entiende que va a ser la sumatoria de las tres cantidades. Si acá dijera descuento, también se entiende que se va a restar. A ver, ¿qué dice por acá? Dice, si las ventas mensuales son mayores a 10.000, entonces al vendedor se le otorgará una comisión del 8%. Para valores menores se dará el 4%. Ya. Como nuevamente es la primera o la segunda vez que ven la función, los invito a que coloreen. ¿Está bien? Coloreas. Si la venta mensual son mayores o iguales a 10.000, esa es la condición. Luego viene entonces, se le dará una comisión del 8%. Significa que esto es lo que va a suceder si la condición se cumple. Y luego dice para valores menores será el 4%. O sea, quiere decir que esto es lo que va a suceder si la comisión no se cumple. Recuerden siempre que es en ese orden. La condición, si se cumple y si no se cumple. Pero en la condición, si se cumple y si no se cumple. Sigamos subrayando el siguiente caso. Antes de resolverlo, dice, la bonificación se le otorgará a los vendedores casados y será $200. Caso contrario, 0, cantidad 0. Y nuevamente lo subrayo. La bonificación se le otorgará a los vendedores casados. Esa es la condición. Que si tú eres casado, entonces se le dará $200. $200. Caso contrario, 0. Y eso de ahí es lo que va a suceder si no se cumple, ¿está bien? Eso es lo que va a suceder si no se cumple. Un detalle más, antes de pasar al break. Un detalle más. Cuando las funciones terminan así, será 0, caso contrario 0, en algunos casos ya lo omiten. O sea, simplemente lo dejan ahí. La bonificación se le otorgará a aquellos vendedores casados y será $200. Si no te indican qué va a pasar caso contrario, tienes que asumir o tienes que entender que es 0, nulo, no va a haber nada. En este caso yo lo estoy colocando. ¿Dónde está? Ay, locura. Ya lo borro. Caso contrario es 0. Ya, en este caso, como digo, yo lo estoy colocando. Pero para no ser redundantes, porque escribir en varias condiciones será 0, será 0, será 0, en algunos casos lo omiten. ¿Y por qué lo omiten? Porque se sobreentiende. Sobreentiende que si no te dicen nada, igual como lo vimos la tabla de aumentos y reducciones, ¿te acuerdan cuando les dije que si no te dicen nada, se entiende que la cantidad se ha mantenido constante? En la tabla que vimos de recibos de luz, agua, ¿sí? Aquí es algo similar. Si no te dicen nada, porque esto lo puedes borrar, si no te dicen nada de la condición, tienes que asumir que va a ser 0. Tienes que asumir que el caso contrario es 0. Bueno, siendo las 8:01, pasamos al primer corte, 10 minutos, 8:11, volvemos. Primera pausa. Continuamos. Me había ido a poner hielo, disculpen la demora. Ya, a ver, nos hemos quedado en si las ventas mensuales son mayores o iguales a 10.000, entonces al vendedor se le otorgará el 8% de comisión. Para caso contrario será el 4%. ¿Cómo entendemos o cómo desarrollamos esto? Dice, entonces, si la cantidad es mayor a 10.000, va a operar la cantidad por el 8%. Caso contrario, va a operar la cantidad por el 4%. ¿Está bien? A ver, ¿cómo sería esto en Excel? Sería así. Igual, sí, paréntesis. En igual, sí, paréntesis. Si esta cantidad es mayor, ¿dice mayor igual? Sí, mayor igual. Si esta cantidad es mayor igual a 10.000, 10, 1, 2, 3, ya esa es la condición. Si la cantidad es mayor o igual a 10.000, entonces, si se cumple, es el 8%,
pero recuerden que cuando hablamos de porcentajes es de algo. O sea, el ejercicio no termina así, en la cual 8% y 4% caso contrario. Y si lo haces así está mal, porque lo que está haciendo ahí es que si se cumple va a aparecer 8%, pero eso no representa nada, como el 4% tampoco representa nada. Si yo le doy un enter va a aparecer esta cantidad, y 0,08% es simplemente un 8%, o sea, no significa nada. Entonces por eso que recuerden siempre, por favor, que el porcentaje es en función de algo. ¿Y cuál es ese algo? Ese algo es la propia cantidad o la misma cantidad. O sea, 8% asterisco la celda E9. Entonces, si se cumple va a operar el 8% de E9. Caso contrario, el 4%, pero ¿de qué o de quién? De nuevamente E9, en las cuales o es uno o es otro. ¿De qué depende? De la condición. Entonces, ahí recién ya está bien. Entonces, como la cantidad es superior a 10.000 porque es 14.500, se entiende que es superior, entonces le va a dar un 8% de esa cantidad. Pero para cantidades menores le va a dar el 4%. Como por ejemplo este caso. Acá es menor a 10.000, 9.999. Por lo tanto, se está aplicando con el 4%. ¿Está bien? Entonces, de eso consiste. Siguiente función. Si la bonificación, dice, la bonificación se le otorga a los que son casados y le van a dar $200. ¿Ya qué diferencia tiene acá? En esta columna ya no va a trabajar con el monto, sino ahora está en función de su estado civil. Que si es casado, le va a dar $200. Caso contrario, 0. Caso contrario no le van a dar nada. ¿Cómo se entiende o cómo se interpreta esto? Se entiende de esta manera. Igual, si paréntesis. Igual si paréntesis. Si esta celda de aquí, C9, es igual, entre comillas. ¿Por qué comillas? Porque es una letra. Recuerden siempre que si hablamos de letras va entre comillas. A C de casado, punto y coma. Ya, eso que he colocado, o esa parte, esa condición, significa que si la celda es igual a C, o sea, C de casado, es toda la condición. ¿Por qué coloco C y no la palabra casado? Porque en mi tabla es solo la palabra C. Si acá dijera casado, entonces ahí en mi condición colocaría casado. Casado. Si fuera el caso. Pero como solamente hay la primera letra, es por eso que solamente se coloca la letra C. Ya, ahí está la primera parte que es la condición. Ya. Si esto se cumple, que sea casado, entonces le van a dar 200. ¿Por qué no coloco una operación con cambio de dólar? Porque toda la tabla, si se han dado cuenta, está en dólares. O sea, no necesito convertir nada. Entonces, caso contrario, 0. ¿Ven? Ahí está. A ver, mírenlo bien, a ver, antes de seguir avanzando, miren bien la función. A ver, mírenlo bien. Se cumple. Si la letra es C, entonces le van a dar $200. Caso contrario, 0. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho la letra S de soltero? Entonces acá lo único que cambiaría sería la letra. Si hubiera dicho que le van a dar $200 a los solteros, entonces hubiera sido la letra S. ¿Me puede repetir la pregunta? Ahora nuevamente. Ahora nuevamente la hago. A ver. Igual si paren. Por eso es que recuerden siempre la estructura. ¿Está bien? Recuerden siempre la estructura. Muy importante saber la estructura. La estructura son 3 partes. O sea, 3 bloques. Primera parte es la condición. Si esta celda de aquí es igual, entre comillas, casado, o sea, la letra C de casado, si eso se cumple,
Si eso se cumple, entonces le van a dar 200. ¿Por qué no coloco símbolo de dólares o multiplico por algo para que esté en dólares? Porque toda la tabla ya está en dólares. No necesito cambiar nada. Pero si fuera el caso, ahí sí tendrías que operarlo con algo. Si fuera el caso que las cantidades estuvieran en soles y te preguntaran en dólares, ahí tendrías que operar como vimos en el ejercicio pasado donde había una conversión de soles a dólares. Pero no es complicado, solamente que se estaría agregando esa parte. Ya, si esto de ahí no se cumple, entonces esto termina en 0. 0. ¿Y de dónde he sacado eso? Lo he sacado de aquí. Dice, la bonificación se le otorgará solo a aquellos vendedores casados. Eso que está de rojo es la condición. Lo que está de morado es si se cumple. Y lo que está de verde es caso contrario. 0. 0. Si hubiera dicho acá, por ejemplo, caso contrario se les dará $10. Entonces, ¿qué cambiaría? Que en vez de 0 hubiera sido 10. Eso es lo que representa. Eso es lo único que cambiaría. En la comisión. Ahora la comisión la muestra que es prácticamente lo mismo, con la diferencia que ahora es porcentaje acá en función del 8% y 4%. ¿De dónde saqué el 8% y 4%? Nuevamente de la regla. Dice, si las ventas mensuales son mayores o iguales a 10.000, entonces le darán el 8%. Esas cantidades nuevamente la condición te tiene que dar. No es algo que uno pueda deducir. Ahí te tienen que decir cuánto es para uno u para el otro caso. Por ejemplo, en este caso de aquí. A ver, voy a cambiarlo un poco. A ver. Vamos a cambiarlo un poco. ¿Qué hubiera pasado si la condición hubiera sido así? Si las ventas mensuales son mayores o iguales a 10.000, al vendedor se le otorgará una comisión del 8%. Y nada más. ¿Qué hubiera pasado si solamente te hubieran dado así? Entonces, si fuera el caso, si este fuera el caso, tienes que asumir que esta parte de aquí es 0. Si ese fuera el caso, tienes que asumir que acaba 0. Porque no te están diciendo, no te están diciendo cuánto es para el caso contrario. ¿Y por qué 0? Porque si tú lo dejas vacío, te va a aparecer la palabra falso si esto no se cumpliera. Si esto no se cumple, te aparecería la palabra falso en algunos casos por un error de sintaxis. Antes aparecía la palabra 0. Bueno, ahora parece que sí lo está operando, pero debes colocar el número 0, que es como nulo acá. Aunque no es lo mismo, pero 0, ¿no? Que se entiende que sería nada. Ya, esto sería si fuera esta condición. Si fuera mayor o igual a 10.000, el 8%. Como no te dicen caso contrario, lo tienes que asumir que no va nada. ¿Bien? Recuerden siempre la estructura. 3 partes, condición, si se cumple y si no se cumple. A ver, ya tengo la comisión y la bonificación. Y por acá me preguntan total a recibir. Bueno, en la parte inferior yo he colocado, ¿no? Se entiende que es la sumatoria, el total a recibir por cada vendedor. Se entiende o se sobreentiende que vendría a ser la sumatoria de estas 3 cantidades. El monto, la comisión y la bonificación. Ahí está. El monto, la comisión y la bonificación. Y ahí termina todo el ejercicio. También vamos a seguir viendo ejercicios de estos, ¿sí? Vamos a seguir viendo más. Todavía falta varios de la misma índole. Me falta toda una tabla de igual de función sí. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque es muy importante que esto sí o sí lo dominen, ¿sí? Esto no es una función cualquiera, es una función, como mencioné, que es muy útil. Muchas cosas se aplica, diría demasiadas, porque juega bastante con contextos, porque te muestra posibilidades. Sí, muestra posibilidades. Sí, vamos a seguir haciendo más ejercicio de lo mismo, Camila, ¿sí? No te preocupes, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Obviamente otros casos, pero la misma función. ¿También? Lo único que cambia son las cantidades, pero la estructura, recuerden que es la misma, no se altera. Es condición si se cumple y si no se cumple, no hay más que eso. Condición si se cumple y si no se cumple. A ver, vemos más ejercicios por acá.
Tenemos apellidos, básico, un sueldo básico, minutos de tardanza, cantidad de hijos y me piden hallar todo esto. ¿Ya? ¿En qué se diferencia esta tabla con las anteriores? Que aquí estos conceptos no son porcentajes o no se pueden deducir. En las anteriores tablas sí se podía deducir, porque te hablaban de IGB, te hablaban de una tablita adicional donde habían porcentajes, se podía operar, pero en cambio acá no. Acá necesariamente tenemos que ver esto. Por ejemplo, empecemos por la primera. Dice, si número de hijos es mayor a 3, recuerda siempre, si todavía les cuesta un poco, colorear. Coloreen, no hay problema. Si el número de hijos es mayor a 3, esa es la condición. Si el número de hijos es mayor a 3, o sea que si tiene más de 3 hijos. Si fuera este el caso, dice, es 21 por número de hijos, literal. Que va a operar 21 por número de hijos. Si no, que es lo mismo que caso contrario, 12 por número de hijos. 12 por número de hijos. ¿Ya? ¿Cómo se traduce todo esto a Excel? Veamos. Igual si paréntesis. Entonces dice, si número de hijos. Dame un ratito. Voy a ocultar todo esto, ya que recuerden que es lo mismo, solamente que se arrastra para poder ver todas las funciones. Para que se vea todo esto, por eso lo oculto. A ver, igual si paréntesis. Igual si paréntesis. Si esta cantidad o si esta celda, está bien que está haciendo referencia a los hijos, es mayor a 3, mayor a 3, ahí termina la condición. Lo cual es verdadero, ¿verdad? Porque tiene 5 hijos. Si esa condición es mayor a 3, 21 multiplicado por la propia celda, o la misma cantidad, mejor dicho. O sea, por el número de hijos. Caso contrario, 12 multiplicado por número de hijos. Y ahí termina todo. Ahora mírenlo bien. Igual si, paréntesis, de 6 mayor a 3, la condición, punto y coma, asterisco, que es multiplicación, multiplicado por la cantidad que te están dando, ¿no? Que es 21. Caso contrario, 12 por número de hijos. O sea, todo está en función de los hijos. Dependiendo cuántos hijos tenga, te van a dar una cantidad. En este caso le están dando 105 soles. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha operado. Es operado 21 por 5. 21 por 5 da 105. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido 2 hijos? Entonces sería 24. ¿Por qué? Porque está operando 2 por 2. O sea, todo está en función de la cantidad de hijos que tiene. ¿Ven? Sigo avanzando. Siguiente concepto. Costo de vida. Dice, si básico es mayor o igual a 300, ya esa es la condición. Si eso se cumple, 25% del básico. Si no, 13% del básico. ¿Ven? Nuevamente los colores son importantes acá para diferenciar las partes de la condición de la función. Entonces dice, si básico es mayor o igual a 300, igual si, paréntesis. Ahora se están preguntando en función del básico, ya no de los hijos, sino del básico. Si básico es mayor, disculpe, sí, si básico es mayor o igual a 300, si eso se cumple, si fuera el caso, entonces le van a dar el 25%, pero ¿de qué? Del propio básico. Caso contrario, el 13%, pero ¿de qué o de quién? Nuevamente del mismo básico. Ya todo eso que he colocado es lo mismo que está acá en la condición. También tienen que interpretarlo siempre. Por eso cuando envíe el ejercicio, practíquelo porque también nuevamente va a haber una hoja de aquí, ¿no? En la evaluación final. De función sí, obviamente.
igual si, paréntesis, B6, o sea, el básico, si se cumple, lo cual observando yo sé que no se cumple porque es 250. 250 no es mayor o igual a 300. Lo que quiere decir es que va a operar el 13% de 250. ¿Cuánto es eso? 32,5. ¿Está bien? Recuerden que o es una o es otra. O es una o es otra, no hay más. Solamente hay dos posibilidades. O lo opera con lo de verde o opera con lo que está en azul. Por acá dice, si minutos es menor a 5, ahora está trabajando con esto. Si minutos es menor a 5, le van a dar 12 sino 0. Quiere decir que la bonificación o le van a dar 2 o le van a dar 0. No, después del lunes, para el próximo lunes, este viernes que viene estamos terminando. Y el próximo módulo creo que empieza el miércoles, la verdad no estoy muy seguro de la fecha. Pero probablemente empiece el día miércoles. No creo que empiece el viernes, creo que lo más seguro es que empiece el miércoles. Porque ya hemos tenido un feriado y eso ha retrasado la fecha. Por eso que no creo que empiece el viernes. Bueno, bonificación de puntualidad. ¿Qué módulo viene? Creo que viene Windows Internet, si no me equivoco. Que es más teórico, Windows Internet. Bueno, nuevamente, bonificación de puntualidad está en función de los minutos. Dice, si minutos es menor a 5, le van a dar 12 o 0. O sea, o dan 12 o dan 0. O no dan nada, mejor dicho. Entonces igual, si, paréntesis, si esta celda de aquí es menor, eso significa menor a 5, punto y coma, si eso de ahí se cumple, le van a dar 12, punto y coma, o le van a dar 0. Eso es lo que significa. O le dan 2 o le dan 0. Te dan 2 o te dan 0. Entonces, como esta persona de aquí no cumple porque tiene 3 minutos. Si no, 5. Haber puesto bien, sí. Ya, sí, correcto. Esta persona cumple la condición, ya que 3 es menor a 5. Por lo tanto, le están dando 12. Pero si hubiera tenido más de 5 minutos de tardanza, entonces a él le daban 0. Solamente le están dando bonificaciones a los que se han demorado a lo mucho 4 minutos. ¿Sí? Si te has demorado nada, te dan bonificación. Te has demorado 1, 2, 3, 4 minutos, te dan bonificación. Pero si te has demorado más de 5, ya no, pues ya no te dan nada. ¿Qué es lo que significa acá, no? Siguiente. Total de ingresos. Bueno, acá en total de ingresos dice la sumatoria de todo lo que hemos hallado hasta el momento. La sumatoria del básico, hijo, bonificación, costo de vida y puntualidad. Eso es lo que representa el total de ingresos. ¿Cómo lo sé? Acá está. Básico, bonificación por hijo, más costo de vida, más bonificación de puntualidad. Quiere decir que va a haber una sumatoria de todas esas cantidades. Entonces, como es una sumatoria, yo sé que voy a tener que seleccionar. Igual, cantidad 1, más cantidad 2, más cantidad 3, más cantidad 4. Que creo que da 399. Ahí está. 399. Que se redondea a 400, ¿no? Si quieres verlos en decimales es 400. Hasta ahí ya tienes la primera parte. Falta más todavía. Adelanto. ¿Qué dice el adelanto? Estamos acá. 35% del básico. Y en este caso no hay una función sí. Acá es una operación tal cual. 35% del básico. 35% del básico. Entonces quiere decir igual 35%, o sea, porcentaje multiplicado del básico. Nuevamente, ¿cómo sé que es una multiplicación? Porque me está hablando de porcentaje. Y he repetido varias veces que cada vez que veas porcentaje, recuerda que es una multiplicación. 35% del básico. Dice profe, claro, 3.995 que es acá, como dije, está en decimales. Sí, está bien. Si te salió 3.995, sino que lo he redondeado para que no esté en decimales.
pero es la misma cantidad. Ya. El adelanto sería 87,5. ¿Sí? El adelanto de 250 al 35% es 87,5. Ese es el adelanto. Sigo avanzando. Ahora me preguntan el ISES, que es otro concepto. ¿Qué dice el IS? Dice, si el básico es mayor a 300, es 2, sino 3,5. Si el básico, o sea, si esta cantidad es mayor a 300, o es 2 o es 3,5. A ver, ¿cómo sería acá? Igual, si, paréntesis, si el básico, o sea, esta cantidad es mayor a 300, punto y coma, 2, punto y coma. Recuerden que este punto y coma es el símbolo que separa las partes de la función. Pero el que voy a colocar ahora, que es 3,5, el coma, en mi caso, recuerden que es mi separador de sistema o mi separador decimal. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos creo la tercera o cuarta clase. Recuerden que o es coma o es punto. En mi caso es coma, por eso coloco 3,5. Aunque aquí haya colocado 3,5, ya saben que aquí está en función de tu separador decimal. Y mi separador decimal es 3,5. Entonces, como aquí la cantidad no logró ser superior a 300, por eso que le está dando 3,5. Si hubiera sido inferior a 300, ahí le hubiera dado 2. Siguiente concepto. El SNP. ¿Qué dice el SNP? Dice 1,5% del total de ingresos. 1,5% del total de ingresos. Y ahí no hay una condición sí. Ahí es una operación como tal. Significa igual 1,5% asterisco del total, o sea, del total de ingresos. El 1,5% del total de ingresos. 1,5% del total de ingresos. ¿Cuánto es eso? 5,99. Ya falta poco. Ahora me preguntan de salud. Dice, es salud. Si total de ingresos es mayor a 400, 4% sino 2%. Ya, acá hay un detalle muy importante. ¿Saben? Acá hay un detalle muy importante que yo he colocado ahí adrede. Porque quería saber cómo lo resolvían esto cuando era antes presencial, ¿no? Acá dice 4% sino 2%. Y he repetido varias veces que cuando te hablan en porcentaje, tiene que ser en función de algo. No puede ser a secas porque eso no representa nada. El 4% se entiende aquí que sería el 4% de los ingresos, sino el 2% de los ingresos. Pero esas palabras yo ya no las he colocado. O sea, no he colocado acá 4% del ingreso, sino 2% del ingreso. ¿Y por qué no coloco esto? Porque esto ya es redundante. Ya para este punto ya tienen que entenderlo o asimilarlo así. Porque cuando nuevamente digo, cuando hablan de porcentaje, tienes que entender que es de algo. Y no solo de algo, sino que además es una multiplicación. Ya por eso quería saber en esta parte cómo lo hacían. Si solamente colocaban los porcentajes o además colocaban la multiplicación concerniente al ingreso. Si lo han entendido literal, lo hubieran hecho así. Igual, si paréntesis, total de ingresos, que es esto que está aquí. Si esto de aquí es mayor a 400, punto y coma, 4%. 4%, punto y coma, 2%. Ya, eso es lo que hubieran hecho si lo hubieran entendido de manera literal. El 4% y el 2%. Ya, pero ¿por qué está mal? Porque el 4% y 2% no representa nada. Solo estoy diciendo algo, dice el profe, no entiendo mucho. Solamente estoy diciendo algo que ese no está en función de algo. Es simplemente una cantidad fija, mejor dicho, una constante. Pero cambio, cuando la asignamos o está en función de algo, ahí sí ya tiene más sentido.
Y esto que está acá no tiene sentido. Solo es un 4% y un 2%. Pero yo no sé de qué. Entonces por eso aquí falta agregarle el 4%, el 4% de la propia cantidad. O sea, el total de ingresos. Sino el 2% del total de ingresos. Voy a darle más espacio para que vean la función completa. A ver, hay que asimilarla. Ahí le voy a quitar el igual para asimilarlo. A ver, mírenlo bien. Ahí está. Ahí está. Igual si el total de ingresos es mayor a 400, en la primera parte, punto y coma, 4% de la propia cantidad. Si no, caso contrario, el 2% de la misma cantidad. ¿Y a dónde estaba la diferencia en esta columna del resto? Que a la hora que yo coloqué acá, no he colocado la otra parte, solo lo coloqué así, 4% sino 2%. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, ¿no? Porque acá se debe sobreentender que se refiere al total de ingresos, el 4% del ingreso sino el 2% del ingreso. Como lo he hecho por acá, por ejemplo, acá dice el 21% de algo, el 25% de algo, el 13% de algo. O sea, quiere decir que acá yo lo pude haber dejado así, 25% sino 13%. Porque tienen que asumir, tienen que entender que se refiere en este caso al básico. Pero en ese caso lo he colocado así. Pero ya se vuelve muy redundante estar hablando a cada momento de esto, de esto, de esto. Lo mismo sucede acá. Descuento. Acá ya es una operación básica de matemática. Adelanto más IS más SNP más E-Salud. Quiere decir que el descuento es la sumatoria de esas cuatro conceptos, que es adelanto, IES, SNP y E-Salud. Esos cuatro conceptos son descuentos. Ahorita voy a contarles por qué. Estos cuatro conceptos, que voy a pintar de amarillo, no, otro color. Azul creo. Ahí está. Esos cuatro conceptos que he pintado de azul son descuentos. ¿Y por qué se preguntarán? Porque esos cuatro conceptos, como hemos visto en tablas anteriores, son cantidades. Estas tres, por ejemplo, van a ir a otro fondo o se destinan a otro fondo. Es salud, tu seguro. SNP, si no me equivoco, es similar a FP o NP. Y acá también hay otros. ¿Por qué el adelanto es un descuento? Porque es una cantidad que te han dado con anticipación. Si por eso no me están aplicando la misma fórmula. Sale el resultado cero, no sé por qué. ¿Podrías compartir mi pantalla, Marianela? ¿Es viable? Un momentito, profesor. Ok. ¿Me comentas, por favor? Para que compartas. Ya. Terminado de explicar esto. ¿Por qué el adelanto se entiende como un descuento? Porque es una cantidad que te han dado con anticipación. Por eso es que se entiende que es un descuento. Pero de todas maneras lo he colocado ahí. Dice, descuento es adelanto, ISP, IS, SNP y salud. O sea, estos cuatro conceptos que están de azul es el descuento. O sea, la sumatoria de esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad y por último esta cantidad. Eso de ahí sería el descuento. Ya tengo un total de ingresos y ya tengo descuentos. Vamos a aumentarlo por acá. Ya tengo un total de ingresos y ya tengo un descuento. Entonces se entiende que el neto, sin ver la regla, yo entiendo que va a haber una diferencia ahí. Total de ingresos menos descuentos. Y eso sería lo que le pagarían a la persona. La diferencia de sus ingresos menos lo que le van a descontar. O sea, total de ingresos menos... ¿dónde está el menos descuento. Ahí está. Ya, el resto de personas lo he ocultado nada más, no lo he borrado. Ahí está. Porque se entiende que cuando ya tienen todo a una fila, el resto ya es solo arrastrar, ¿no? No es necesario volver a operar. ¿Sabe? Ya eso ya se sobreentiende. Antes de seguir avanzando voy a detenerme un ratito más acá y comentarles que esta tabla es no compleja pero es extensa. Y esta es la que les recomendaría de toda la hoja que repasen. O sea, que la hoja vacía que vaya a subir, repásenla, vuelvan a hacer de cero.
también van a tener el archivo lleno, o sea, el archivo con todos los valores que les tiene que salir, para que puedas comparar o puedas ver, ¿no? Vas a abrir y vas a ver qué función está. Pero repásenlo, no solamente con que ya lo tengo completado, ya no lo vuelvo a hacer. Tienen que ustedes mismos volverlo a hacer, ¿no? Tienen que volver a ingresar, aplicar bastante lógica, para que puedan repetirlo. ¿Ya, Marianela? ¿Sí? ¿Pudiste, porfa? Coméntame para que me compartas pantalla. Recuerden también la recomendación que les di, ¿no? Que es pintarlo de color. Pintarlo de un color, ¿no? Como han visto que estaba haciendo acá. Obviamente es un poco más pesado, pero si todavía están en proceso de aprendizaje, lo cual es normal, utilicen colores, ¿no? Que es lo mismo que resaltar. Pero ya luego cuando ya entiendan la función, la hayan asimilado, la hayan practicado, eso ya se vuelve un proceso mental, ya lo entienden de esa manera. Pero si todavía les cuesta, nuevamente practiquen, ¿no? Elabórenlo de cero. Dice, claro, eso es lo que estoy recomendando, ¿no? De todas las hojas que estamos viendo hasta el momento, esta es la más compleja, creo. Por lo que es más tedioso, por lo que hay varios conceptos. A diferencia de las tablas anteriores, acá es casi todo es puro función sí, función sí. En cambio, en las anteriores había una tablita, ¿no? Que te decía acá IGB, había porcentajes. Y se operaba en función de esos porcentajes. Pero en cambio acá no. Acá tienes que hacerlo en función de estas cantidades. A ver, otro ejercicio más. Sigamos. Ya, este ejercicio que están viendo aquí, este ejercicio que están viendo aquí, esta hoja yo la tomaba como evaluación. O sea, quiere decir que esta hoja ahí donde la ven es bien completa. Acá hay varias cosas que hacer. Parece simple, pero hay varias cosas que tienes que saber para poder hacer toda esta hoja. Ahora vamos a hacerlo en el tiempo que queda. No tiene nada especial, solamente que hay que saber todo lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos por acá personas, apellido, cargo, tiempo de servicio, hijo, sueldo, faltas, y me piden bonificación 1, 2, 3, descuento y neto. ¿Saben? Tengo todos los conceptos de la persona, nombre, apellido, cargo, servicio, hijo, sueldo y faltas, y me piden hallar bonificación 1, 2, 3, descuento y sueldo neto. Por la parte inferior me piden un total. Y por último un resumen estadístico, que me están pidiendo cantidad de secretarias, de ingenieros, administradores, programadores, contadores y cantidad de trabajadores. Y al otro lado me están preguntando el sueldo, cuál es la cantidad mayor del sueldo, quién ganó menos, cuál es el total del sueldo, el promedio del descuento, total de sueldos de ingenieros y total del sueldo de programadores. Ya. La tabla parece simple, pero hay varias cositas acá que uno tiene que saber para poder realizar. A ver, empecemos. Recomendaciones antes de hacer una tabla o algo similar. Utilicen las variables. Si bien no es obligatorio, pero te va a ayudar o te va a servir para resumir procesos. O ganar tiempo también. Bueno, bonificación 1. Nuevamente, si todavía no están en proceso de aprendizaje, subrayen, ¿no? Pero si ya lo entienden, ya no hay problema. Dice, si el tiempo de servicio es mayor a 2 años, entonces recibirá el 2% de su sueldo. Caso contrario, nada. Ya como esto yo lo tomaba como evaluación, por eso lo terminaba. ¿Sí? Para que no se confundan, lo colocaba con esto. Caso contrario, nada. Caso contrario, 0. Caso contrario, 0. Pero ya saben ustedes que eso se puede obviar. No es necesario colocar si quieres decir que no va a haber nada. Ya, entonces dice, si el tiempo de servicio es mayor a 2, entonces recibirá el 2% de su sueldo. Entonces, ni corto ni perezoso empiezo. Igual, si paréntesis. Si el tiempo de servicio es mayor a 2, punto y coma, si eso se cumple, dice que recibirá el 2%. Pero ya saben que el 2% no es a secas. Es el 2% de qué o de quién? Del sueldo. Del sueldo. Caso contrario, 0. Ahí está el primero.
Si el tiempo de servicio es mayor a 2, lo cual sí cumple porque tiene 5 años, le van a dar el 2% de lo que gane. O sea, el 2% de 1000. Caso contrario, 0. ¿Ya cuánto es el 2% de 1000? Son 20 soles. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ya, pero como es toda esta parte, nuevamente repito, ya sabemos que solo se arrastra, la voy a ocultar para poder ver la parte de abajo. Sigo viendo. Siguiente, dice, si tiene uno o más hijos, quiere decir un mayor igual, tengan en cuenta ese detalle. Si tiene uno o más hijos, o en otras palabras sería, si tiene hijos, recibirá el 2% de su sueldo. Caso contrario, 0. O sea que si tiene hijos, recibirá el 2% de su sueldo. ¿Cómo entiendo, cómo interpreto eso? Sería así. Igual si paréntesis. Igual si paréntesis. Si esta celda de aquí es mayor o igual a 1, puedes interpretarlo así, como también puedes interpretarlo así. Mayor a 0. ¿Está bien? En ambos casos va a ser lo mismo. Decir mayor a 0 significa que va a contar a partir del 1. Pero si tú colocas mayor o igual a 1, se entiende que es lo mismo, ¿no? Que va a contar a partir del 1. Y en ambos casos es lo mismo. Ya. Entonces, si esta celda de aquí, E11, es mayor o igual a 1, punto y coma, recibirá el 2% de su sueldo. El 2% de su sueldo. 2% del sueldo. Caso contrario, 0. Se preguntarán, ¿es lo mismo que la anterior bonificación? De cierta manera sí, solamente que ya no está en función del tiempo de servicio, sino ahora está en función de la cantidad de hijos. También el único que ha cambiado. ¿Cuánto le van a dar? 20 soles. Pero ¿cuál es la diferencia nuevamente? Que aquí la bonificación 2 no está en función del tiempo de servicio, sino está en función de la cantidad de hijos. Bonificación 3. Profesor, disculpe, Sí, te escucho, me sigue Mariana. saliendo 0. No, A ver, ¿me ¿ya podría, por puedes compartir? favor? Sí. Ya, listo. A ver, ¿ya puedes compartir, por favor? Ya dejé de compartir para que compartas. ¿Sabes compartir pantalla? Coméntame. Marinela, coméntame, por favor. ¿Sabes compartir pantalla? Disculpe, sí. Es en presentar pantalla, ¿no es cierto? Tu Correcto, pantalla. sí. Seleccionas toda tu pantalla completa. Presentar, compartir pantalla completa. Ok. Un momentito, disculpe. Ya. Compartir toda la pantalla. Pero no me sale. No hay problema con la otra. Compartir ventana. Compartir ventana. Ahí se salió. Ahora mientras va conectando. Se conectó. A ver, compártenos, Marianela. Profesor, Sí, no se puede compartir, no entiendo. Cuando le das a la opción de compartir pantalla, tienes que seleccionar la ventana y darle en compartir. ¿Te aparece eso? Sí, Seleccionas porque aparece una miniatura. Aparece una miniatura de tu ventana.
de lo que tú estás viendo en tu pantalla. Seleccionas y le das clic en compartir. ¿Te aparece esa opción de compartir o te aparece bloqueado? No me parece bloqueado, no sé. Ajá, por eso te comento que tienes que seleccionar la ventanita. Cuando le diste a compartir te aparece la miniatura, pero selecciónala. Y recién se habilita la opción de compartir. Con tu cursor, cuando le das clic, seleccionas tu pestaña, tu ventana. Y ahí recién compartes. ¿Te salió, Marianela? Ya creo que volvió a salir. Bueno, a ver, ya le ayudaré después de clase entonces. A ver, termino con esto por el tiempo que nos queda. Marianela, ya te ayudo después de clase, ¿sí? Después de clase me compartas tu pantalla, por favor, me voy a quedar para que puedas terminar eso. Ok, gracias, profesor. Ya, Sí. termino con esto, para terminar bonificación 3 y total. A ver, bonificación 3 dice, si el sueldo es mayor a 1000, entonces recibirá el 3% de su sueldo, caso contrario 0. Se entiende que si la cantidad que tenemos acá es mayor a 1000, entonces le darán el 3% de su sueldo, caso contrario 0. Y en este caso te están diciendo que si la cantidad es mayor a 1000, entonces sería así, igual si, paréntesis, si esta cantidad es mayor a 1000, caso contrario, disculpen, si eso se cumple, entonces el 3% de qué o de quién, el 3% de la propia cantidad, caso contrario 0. Y acá hay un detalle, ¿por qué acá sale 0? Sale 0 porque 1000 no es mayor a 1000, sino 1000 es mayor o igual a 1000. Ya, esto lo hice adrede, para que sepan que 1000 no es mayor a 1000. Parece algo simple, pero obviamente hay que saber, ¿no? Hay que saber que 1000 no es mayor a 1000. Por eso que sale 0. Algunas veces me preguntaban, ¿por qué me sale 0? ¿Y por qué 1000 no es mayor a 1000? Para que sea mayor a 1000 tiene que la regla decir mayor o igual, cosa que no sucede. ¿Vale? Si acá fuera, por ejemplo, 1001, ahí recién ya cambia todo. Porque 1001 sí es mayor a 1000. Ya. Descuento. El descuento es el sueldo entre 30 por faltas. Ahí es una operación literal. El descuento es entre 30 por faltas. Y eso tiene bastante sentido. Significa que el descuento es el sueldo, o sea, lo que tú ganas entre 30. ¿Por qué 30? Por los 30 días, que normalmente tiene un mes. ¿Y por qué por faltas? Porque si las faltas fuera 0, el descuento sería nulo. Si las faltas fuera 1, ahí recién comenzaría a aplicar un descuento. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Igual, el sueldo entre 30 por faltas. Ya, si la falta es 0, como decía, el descuento es 0. Si la falta es 1, ahí es donde ya comienzan a haber más descuentos, ¿no? 1, 2, 3. Pero todo en función del sueldo. Por eso que acá la función es así. La cantidad, o sea, lo que tú ganas entre 30, que son los 30 días, multiplicado por la cantidad de faltas. ¿Sí? Por la cantidad de faltas. En este caso, en el ejercicio, ustedes lo van a encontrar así, que es una falta. Solamente ha faltado un solo día. Y por último, dice, el sueldo neto será la sumatoria del sueldo más bonificación 1, más bonificación 2, más bonificación 3, menos descuento. Y a esa parte de ahí varias veces uno lo hace ya de memoria. ¿Y a qué me refiero? Que uno selecciona y suma todo. Pero tengan en cuenta que si dice descuento es una resta. A veces he visto que lo hacen así. Como a veces uno ya se mecaniza, suma todo. Ya, pero ahí, por ejemplo, está mal. Porque el descuento se tiene que entender que es una resta. También es un detalle pequeñito, pero obviamente cambia todo. Esa es la cantidad que tiene que salir.
De todas maneras lo he colocado acá, ¿no? Sino que a veces uno no lee. Uno suma todo, ¿no? Multiplicación 1, 2, 3 y hasta el descuento lo suma. Pero nuevamente es un detalle pequeño, pero que al final va a repercutir bastante, ¿no? Porque cambiaría todos los resultados finales. Entonces ahí el descuento, el sueldo neto, mejor dicho, es 1006 soles, ¿no? Con 67 centavos. Eso es lo que va a recibir la primera persona, que es Cuevita, con el cargo de secretario y todo lo demás. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La siguiente clase termino con esto. Creo que es el último ejercicio de esta hoja, de la hoja 6. Ya en la siguiente clase vemos la hoja 7. Bueno, ya no alcanzó tiempo para ver la teoría de esto. De todas maneras lo voy a subir en el aula virtual, aunque no hemos visto nada, pero igual lo voy a subir. ¿Está bien? Entonces, para el fin de semana tienen, si quieren verlo como tarea, porque es repasar, y sí tienen que hacerlo porque si no en el examen les va a costar, el examen final del día viernes. Entonces tienen este fin de semana para repasar, volver a hacer hasta que hayan asimilado o hayan entendido toda la función, sí, ¿no? Que no es muy compleja a mi parecer, si lo practican, porque solamente son 3 bloques. ¿Está bien? Porque luego, si en algún tiempo, en algún momento vayan a seguir un nivel intermedio avanzado, ahí van a encontrar algo más complicado. A ver, les muestro, ¿quieren asustarse? ¿Cómo sería esto más complicado? Ya en esta hoja lo hacemos, ya en la siguiente clase les muestro cómo sería más complejo. Cómo lo que estamos viendo sería más complejo. Ya, la siguiente clase... la siguiente clase les muestro cómo sería volverlo más complejo, ¿no? Pero para eso necesito que hayan practicado, ¿no? Si no van a volar ahí. Ahí sí van a volar. Ahí sí, si les digo cómo hacer este ejercicio que está acá, desaprobado, aprobado y todo lo demás, sí van a volar. Pero para que lo entiendan tienen que entender esto, ¿no? Tienen que entender todo lo que hemos visto hasta el momento de la función sí. Y ya luego ya la función anidada, al menos un ejercicio, que vean cómo se hace, ya lo entenderían. Ya se les haría más simple o más o menos sabrían de qué va la cosa, ¿no? Cómo es el asunto. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Que tengan buen fin de semana. Como digo, practiquen y hasta el día viernes, ¿no? El día viernes es la evaluación final. Profe, disculpa, no puedes cargar los cálculos de la error, estamos haciendo. La verdad, como no sabría decirte el por qué, de repente es por el navegador. Caso contrario, me escribes por interno y te lo envío por WhatsApp web, en el caso que no te deje descargar, ¿no? Ya que no estoy seguro, puede ser tu navegador. El resto de tus compañeros tengo entendido que sí lo ha podido descargar, así que no creo que sea por el archivo que haya subido. De repente es por otro asunto. Bueno, ahí nos quedamos, que tengan buen fin de semana.